para todos. Aquí estamos para traer una nueva enseñanza, quizás corta en tiempo, pero grande en significado. Así que vamos a poner atención a lo que yo voy a hablar a mis 3, 4 seguidores que tengo. No tengo mucho, pero con 3, 4 que tengo estoy contento. Fíjense el tema que estoy abordando en esta oportunidad. No toda diferencia de opinión se tiene que catalogar como falsa doctrina, porque lamentablemente en las cosas del Señor, en el pueblo del Señor, si no se está de acuerdo con una opinión muchas veces o un punto de vista, ya se cataloga a la otra persona o al otro grupo o a la otra iglesia o a la otra denominación como falsa doctrina. Mire, falsa doctrina es todo aquello que atenta con la obra que Dios hizo. Ejemplo, que no se puede variar, que hay que ser dogmático. Dogmático es cuando usted dice, esto es el dogma, esto es así, esto no se puede variar porque se altera. Ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no se puede variar porque se alteraría toda la palabra del Señor. Que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Eso no se puede variar porque alteraría toda la palabra del Señor. Inclusive Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, a los Corintios le dice, entonces vana es nuestra fe y aún vosotros estáis muertos en sus delitos y pecados. Se da cuenta que no podemos tener diferencia o quitar lo que son las doctrinas específicas, la salvación por la fe en Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Jesús se hizo hombre, murió por nosotros y al tercer día resucitó, que la fe en Jesucristo es el único para que nosotros, los humanos, podamos ser salvos. Ahora, pero hay otras opiniones, otras enseñanzas de la Escritura donde podemos tener diferencias y no ha pasado nada. Ejemplo, la Biblia enseña en Romanos que unos comen carne y otros no comen carne. Y unos comen carne para la gloria del Señor y otros no comen carne para la gloria del Señor. Pablo dice, acéptense y que hay débiles en la fe y hay fuertes en la fe. Hay otras denominaciones que las hermanas usan velo, en otras no usan velo y no hay problema con eso. En otras iglesias las hermanas se arreglan, se cortan el cabello, se pintan, se maquillan y usan pantalones. Otras denominaciones se abstienen las hermanas de todas esas cosas y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque eso no varía. Nuestra fe en Jesús, la creencia del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, la salvación por la fe, ¿te das cuenta? Entonces, lo que yo quiero plantear hoy tampoco afecta si usted cree o no cree. Ejemplo, está la pelea de los calvinistas de Juan Calvino con los arminianos. Unos dicen que la salvación no se pierde y otros dicen que sí se pierde. Unos dicen, y lo explican bien, lo que pasa es que solamente se dice la última parte, que la salvación no se pierde, pero no es así que lo explican, no es así que lo explican muy bien, y los otros, los que piensan que la salvación se pierde, es porque se van a unos textos, que ya voy a hablar ahorita, y esfuerzan a la persona y le ponen carga para hacer algo. En estos días escuché a una persona hablando por internet de que la salvación dependía de esta manera y tenía un pizarrón, no me acuerdo el nombre de la persona, y ella ponía el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, 60%, no le estoy mintiendo, y ponía 60%. Y el otro 40% que es bueno, la obediencia, la santidad, el congregarse, esto, aquello, eso hace el 40. Entonces ella decía, 60, ok,
Si es de 100 con la mitad pasa, pero no es completo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es una herejía. Herejía es ir en contra de las doctrinas básicas del Señor y renegar de lo que Dios ha hecho y nosotros creemos que es así. Entonces, no, el sacrificio de Cristo es completo. Ejemplo, el ladrón de la derecha no hizo nada, no se congregó, no fue a la iglesia, no confesó nada. Y Jesucristo le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la salvación es solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí yo quiero hablar hoy. Voy a dar mi punto de vista, corriendo el riesgo de que me señalen, pero acuérdense lo que yo siempre digo, yo acepto todo comentario contrario, siempre y cuando sea respetuoso y que tenga basamento bíblico en su contexto. Comentarios negativos, ofensivos o que no tengan basamento bíblico en su contexto, yo sencillamente los borro. Y si la persona se puso muy ofensiva, pues la quito de mi contacto, porque ese es mi muro. Así que esos son mis puntos de vista. Entonces, hoy, ¿de qué le quiero hablar? Le quiero hablar tan sencillo, de que la salvación no depende de obras nuestras. La salvación en Jesucristo, todo depende que Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo y Dios nos los dio, Dios no nos los quita. Pueda que corramos con situaciones, lo que llama la Biblia malas siembras, y tengamos malas consecuencias en nuestra vida, pero lo que Dios ha entregado en Cristo, por la fe en Él, que es la salvación, eso es irrevocable. Eso no se quita y no hay necesidad de hacer nada para eso. Con este pequeño introductorio, quiero citar la palabra. Ah, la Biblia dice en Colosenses, capítulo 2 verso 13, que después lo voy a volver a citar, dice, y a vosotros, Pablo hablándoles a los hermanos de Colosas, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Me paro acá. Fíjate lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecado, ¿qué puede hacer un muerto para salvarse? Espiritualmente hablando acá, nada, porque está muerto. El símil que toma el apóstol Pablo, es decir, estabas muerto. Se entiende que es muerto espiritualmente sin comunión con Dios. Y sin embargo, estando muertos, que no teníamos comunión con Dios, que no queríamos nada con Dios, entonces dice la palabra acá, que nos dio vida juntamente con Él, viene hablando de Jesucristo, perdonándonos todos los pecados. Entonces, no fue una acción de los de Colosas, no fue una acción suya, no fue una acción mía, que nos volvimos a Dios de repente para, para aceptar a Jesucristo, porque la palabra dice en Romanos que no hay ni uno que busque a Dios. Oiga, no hay ni uno, no hay uno que busque a Dios y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Oiga bien, no hay uno que busque a Dios y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Alguien dirá, pero yo leía la Biblia, yo vivo en una iglesia. Eso es religiosidad, porque si la Biblia dice que no hay ninguno que buscara a Dios y que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, es así. ¿Por qué? Porque ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto, usted sabe que no puede hacer nada porque está muerto. Efesios capítulo 2 verso 1 dice, y Él os dio vida. Ahora le está hablando Pablo a los de Éfeso. Y Él, o sea, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se vuelve a repetir la expresión. Pablo dice que así como los de Colosas estaban muertos en delitos y pecados, los de Éfeso también estaban muertos en delitos y pecados, pero que así como Dios a los de Colosas les dio vida perdonando sus pecados, también a los de Éfeso les perdonó sus pecados. Y eso sirve para enseñanza que para los de todo el mundo entero.
estábamos muertos en delitos y en pecado. Quiere decir, yo quiero recalcar la palabra muerto. Un muerto no tiene movimiento, un muerto no hace nada. Espiritualmente estábamos de espaldas al Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué más dice la palabra en Efesios capítulo 2, pero el verso 5? Dice, aún estando nosotros muertos, vuelve a usar Pablo la palabra muertos para que no quede ninguna duda. Aún estando, y ahora se incluye él, que era un judío, fariseo, religioso, que supuestamente, oiga, estaba agradando a Dios porque él dice que él era, en cuanto a la ley de Moisés, irreprensible, es decir, intachable. No había una falla, no había una falta en Moisés, perdón, en Pablo. Y sin embargo, él se incluye aquí que él también estaba muerto en delito y pecado, porque él dice, aun cuando nosotros, perdón, aun estando nosotros, fíjate, se incluye, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Qué tremendo, ¿no? Se da cuenta que no fue que usted hizo, no fue que usted buscó, no fue que usted sabía, no fue su inteligencia, su intelecto, su conocimiento, nada, usted estaba muerto, al igual que yo, al igual que el apóstol Pablo, al igual que los de Colosas, al igual que los de Éfesos, al igual que todo el mundo, porque no hay uno que buscara a Dios y todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Dios quiso salvarnos. Ahora vamos a leer en Romanos capítulo 8, a partir del verso 28, el famoso, todas las cosas ayudan a bien para aquello por lo cual Dios ha llamado, que todo es para bien. Pero se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy para que usted lo entienda mejor. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces lo primero que dice el verso 28 es que Dios nos ha llamado conforme a un propósito, pero el propósito de Dios, no el propósito suyo. Usted y yo no teníamos ningún propósito. Usted y yo estábamos muertos, ¿verdad? Los muertos espirituales no tienen propósito delante de Dios. Entonces, estando nosotros muertos, Dios nos llamó con un propósito que lo tenía Él, no usted ni yo. Y dice, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo. Fíjese lo que está diciendo acá. No lo estoy inventando yo, y usted lo puede buscar en Reina Valera. Dice, a los que de antemano Dios había conocido, es lo que dice Efesios 1, que dice que Dios nos llamó, Dios nos escogió, perdón, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Oiga, Efesios 1 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y aquí Pablo dice, oiga bien, que Dios de antemano nos había conocido y los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y después dice, y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, lo hizo justo, y a los que hizo justo, le dio parte en su gloria. En la otra versión dice, y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, le dio parte en su gloria. O sea que usted y yo no hicimos nada. Le pongo el ejemplo completo. No está hecho el mundo, y según Efesios 1, Dios nos escogió antes de crear el mundo. Nos predestinó para ser hijos suyos. Y entonces Pablo dice aquí a los romanos que aquellos que Dios predestinó, que había escogido antes de fundar el mundo, a estos también los llamó. ¿Cuándo los llamó? Fíjese, fue escogido antes de la fundación del mundo. Luego Dios crea el mundo y por
la voluntad de Dios, usted llega al mundo y nace, pero nace muerto en delito y pecado, y usted hace la voluntad de la carne y la voluntad de los demonios, como dice la palabra, y entonces en X edad suya, Dios lo llama. Fíjese, primero los predestina, los escoge, hace el mundo, usted entra al mundo, muerto en delito y pecado, de espalda de Dios, y ahí es donde Dios lo llama. Por eso es que Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Oiga, fuimos llamados de las tinieblas, dice Pedro, a la luz admirable. Entonces, después que nos llama, dice, y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, ya sabe cuándo los llamó, a mí me llamaron el 28, el 29 de abril de 1978, me llamaron a mí de las tinieblas a la luz admirable. Dice, también los llamó, y a los que llamó, los justificó. Fíjese que no es que usted y yo nos justificamos, hicimos alguna obra, nos apartamos del pecado, que si empezamos a leer la Biblia, que si empezamos a congregarnos, que si empezamos a hacer lo bueno. Esas son obras que Dios puso de antemano para que usted y yo la hiciéramos. Pero el que nos justificó fue Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Usted no podía llegar a tocar esa sangre. Usted no sabía nada del sacrificio de Jesús. Entonces, Dios crea Dios antes de crear el mundo, lo predestinó a usted, hace el mundo, usted llega al mundo por voluntad de Dios, nace muerto en delitos y pecados, a X edad suya, Dios lo llama en Cristo Jesús, y después que lo llama, lo justifica por la sangre y sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, no porque usted lo hizo, y después dice, y les dio parte en su gloria. La otra versión dice, y los glorificó. Usted tampoco puede glorificarse. Quiere decir que desde un principio es el accionar de Dios. Usted no puede decir, usted está en falsa doctrina, le dije, que las diferencias de opiniones no quiere decir que uno esté en falsa doctrina. Mientras yo tenga Padre, Hijo y Espíritu Santo, crea en la salvación por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Creo que Jesucristo se hizo hombre y vino acá y derramó su sangre y el tercer día resucitó. Yo estoy en, en, la- en las enseñanzas fuertes, eh, columnas de la verdad, de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. Eso es Romanos 8:28, pero quiero volverle a leer ahora Efesios 2, pero ahora completo, del 1 al 8. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjese que Pablo se incluye, y él era irreprensible según la ley, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo se vuelve a incluir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, vuelve a poner la palabrita muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero después dice, por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta? Por gracia soy salvo, no porque usted reaccionó, porque usted entendió, porque usted comprendió el plan de la salvación. No, le voy a explicar qué fue lo que pasó con usted y conmigo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Fíjese que todo es pasado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, futuros, las abundantes riquezas de su gracia en su onda para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, vuelve a repetir Pablo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ajá. Fíjate esta parte aquí donde quería llegar. Ni siquiera
cuando usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, fue porque usted entendió, fue porque usted comprendió, sino porque Dios, en su misericordia, como ya lo había escogido antes de la fundación del mundo, como ya lo había introducido en este mundo, ahora tenía que llamarlo. Y para llamarlo, como usted estaba muerto, igual que yo, y igual que el apóstol Pablo, en delito y pecado, entonces él, por medio del Espíritu Santo, tuvo que poner en nosotros la fe necesaria para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso es que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Qué es esto? La fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Dios depositó en nosotros, por medio del Espíritu Santo, la fe para creer lo que nos estaban diciendo de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y el que acepta a Jesucristo es salvo de condenación. Y entonces ahí es que ocurre su llamado. Ahí es donde usted es llamado de las tinieblas a la luz admirable, porque Dios le dio por el Espíritu Santo la fe necesaria para que usted creyera, no para que comprendiera ni entendiera, sino para que creyera, y usted creyó, se arrepintió, se apartó. Ahí es donde entra lo que dice el Romano, y a los que llamó, a esto justificó, ya lo justificó, ahora ya usted es justo delante de Dios. Por eso es que dice la palabra en Romanos 5:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después Romanos 8:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después que ahora usted está justificado, el otro paso es ser glorificado. Por eso que dice la palabra, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se da cuenta que ninguno de los pasos que dice la palabra, que yo se lo acabo de leer, salió de usted, salió de mí o salió de alguna persona. No, todo salió de Dios. Por eso, si Dios fue, oiga, el que antes de crear el mundo pensó en usted, lo predestinó, después hace el mundo y por su voluntad usted llega a este mundo, y después que usted llega a este mundo, usted no sabe nada que fue escogido ante la fundación del mundo, usted no sabe nada cuando llega a este mundo. Después, cuando usted tiene cierta edad, que usted está de espaldas a Dios, muerto en delito del pecado, Dios pone fe para que usted crea que Jesucristo es el Señor. Ahí usted recibe a Cristo, ahí es donde usted es llamado de las tinieblas a la luz admirable, como dice Pedro, fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y después que usted es llamado, ahora usted pasa a ser justo. Es decir, usted es justificado por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Y después que usted es justificado, usted pasa a ser glorificado. Se da cuenta que usted no hizo nada, ni yo hice nada, ni Pablo hizo nada, todo lo hizo Dios. Entonces, si lo hizo Dios, Él se encargará de cuidar lo que ha comenzado desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra que en Romanos 11, que 24, que irrevocables son los dones, así como el llamamiento de Dios. Usted no sabía nada, a usted lo llamaron. Usted estaba muerto, a usted le dieron vida. Usted no tenía fe, a usted le dieron fe. Usted no se pudo justificar, a usted lo justificaron. Usted no se puede glorificar, a usted lo glorificaron. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Servir al Señor con gratitud, con agradecimiento, que habiendo tanta gente, lo llamaron a usted. Que más adelante llamarán a nosotros, bueno, eso ya queda de parte del Señor. Así que dele gracias a Dios y no, siga usted esforzándose en santificarse. Por eso lo podemos hablar después cuando dice la palabra santificados para mañana, que era en el Antiguo Testamento, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero ahora la santidad nuestra es por medio del Señor Jesucristo. Ahora nosotros, en agradecimiento a Dios, caminamos por las buenas obras que Dios mismo, oye, ni siquiera usted la inventó ni yo, Dios mismo las puso de antemano, las creó de antemano, para que caminásemos en ella. Es decir, una buena conducta, humilde, sencillo, temeroso de Dios,
apartado del mal. ¿Por qué lo hacemos eso? Porque ahora caminamos a través de la dirección del Espíritu Santo y manifiestas son las obras del Espíritu Santo, los frutos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanzas. Sobre estas cosas no hay ley, no hay mandamiento, pero manifiestas son las obras de la carne para los que no han aceptado a Jesús. Así que dele gracias a Dios. Que si usted es un verdadero creyente, si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted sabe que usted fue sellado con el Espíritu Santo, su salvación está segura en Cristo porque usted ni sabía nada del plan, ni conocía nada, ni entendía nada, ni sabía que iban a ser un mundo porque usted no existía, ni sabía cuando llegó al mundo porque usted estaba muerto en delito y pecado y usted lo llamaron, lo justificaron, lo santificaron, lo glorificaron y lo que nos queda ahora es dar gracias a Dios y gozar de las bendiciones de la vida eterna. Paz, salud y bendiciones. Recuerde, si usted quiere dejar un comentario, respetuosamente puede hacerlo. Yo le daré seguimiento y le contestaré. Si este mensaje, esta enseñanza le ha sido de edificación, por favor, dele like y compártalo. Y si se quiere comunicar en privado conmigo, mi correo electrónico es sergiocabello50@hotmail.com. Y aprovecho para invitarlo a que se inscriban en el Instituto Bíblico CIMA, del cual soy el director, que las inscripciones están abiertas para los cursos de la vida de Jesús y su ministerio, el Pentateuco, Pablo y sus cartas, y la carta a los hebreos. Usted puede coger y conversar conmigo si está interesado en alguno de esos cursos. Dios le bendiga, paz, salud y bendiciones para todos.